¿Es mi presentación o la copia que tú tienes? Es la copia que me enviaste. Ok, muy bien, muy bien. Yo no voy a estar mirando ahí o déjame yo miro, yo hago algo aquí. Sí, en tu laptop puedes estar mirando. Ujú. Ok, tú me sigues entonces ahí. Muy bien, les decía que he colocado ahí una nota pequeñita, una frase, una mirada humana, porque pues es un tema bastante complejo y eh, no está de más advertir, advertir que pueden surgir o ya tenemos prejuicios acerca de esto. Sin embargo, pues es una exposición que tiene también como objetivo compartir un poco de conocimiento que a nadie le cae mal. Pero además crear una conciencia de estas realidades en nuestra vida. Saber que están presentes en nuestra vida y que son parte de nuestro ser. Por tanto, invito a cada uno de los participantes, los que me escuchan, que mientras van escuchando lo que escuchan, vayan pensando también en ti, vayan pensando en tu realidad, en tu sexo, tu género, tus roles, cómo te has desempeñado, cómo lo haces. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos crecido sin que esto nos trajera problemas. Bueno, yo crecí sin el problema de tener que aclarar y diferenciar entre sexo, género y roles. Era una verdad que se suponía era así. No cuestionaba nada. Pero debo decir que esa imposición que yo tuve, y esa imposición que yo tuve que aceptar en algún tiempo por cuestiones morales, culturales, familiares y también por ignorancia, me trajo problemas a la hora de ver mi sexo, mi género y mis roles. Muchos de nosotros simplemente sabíamos que al nacer un niño, que eso ya nos daba toda la información correcta y adecuada acerca de su sexo, su género y de sus roles. Pero la cosa no es tan sencilla como parece. En esta primera parte de la exposición vamos a mirar algunos elementos de esta manera de ver el sexo, el género y los roles asignados al hombre o a la mujer. Podríamos decirlo así. Vamos a ver la manera tradicional y más común de cómo algunas personas, culturas, instituciones han visto este tema. El conjunto de características, el sexo es un conjunto de características físicas, biológicas,
y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer, y a los animales como macho y hembra. El sexo no se elige, ya que es una construcción determinada por la naturaleza que viene dada desde el nacimiento. El sexo es un aspecto biológico, es un aspecto biológico que se hereda genéticamente y se desarrolla durante la gestación. Determina la anatomía reproductiva y las funciones sexuales primarias y secundarias de un individuo. Cuando se usa el concepto sexo, a menudo se ha hecho alusión a aquella herencia genética que conforma a las personas con ciertas anatomías, habilidades y aspecto, dividiéndonos en dos opciones, hombres y mujeres. Es una división que hace referencia al genotipo, es decir, lo que se enmarca desde la genética. Se entiende por sexo el conjunto de características físicas. Entonces, son características físicas genéticamente determinadas, que la amplia gama de los seres de una especie define a hembras, machos y diferentes estados intersexuales. El concepto sexo implica diferencias en forma y en función. No es lo mismo tener una fórmula cromosómica XX que una. Es diferente poseer ovarios que testículos, pene que vulva y vagina, útero y tubas uterinas, que próstata y vesículas seminales. Las células seminales son diferentes. Óvulos en un caso y espermatozoides en el otro. Los seres que se reproducen biológicamente también presentan distingos, es decir, diferencias. Ellos, los hombres, contribuyen en el proceso de fecundación, pero no gestan como lo hacen las mujeres. Si bien es cierto que hombres y mujeres producimos las mismas hormonas sexuales, también lo es que la proporción varía entre unos y otros. Es distinto poseer gran desarrollo de glándulas mamarias o pechos que no tenerlo. Hay variaciones entre los sexos. En los así llamados caracteres sexuales secundarios. Vello, distribución de la grasa, gravedad en la emisión de la voz, talla o estatura, grosor de la piel,
masa muscular, etcétera. Actualmente están bien documentados algunas diferencias del funcionamiento cerebral en hombres y mujeres. Es importante anotar que algunos elementos del sexo son modificables de manera hormonal y quirúrgicamente también. Como se aprecia en lo que hemos dicho, con estos elementos, el término sexo es eminentemente biológico. Sin embargo, en la actualidad, esta perspectiva sobre el sexo está siendo profundamente rebatida, bastante cuestionada. Una mirada diferente nos llega de San Juan Pablo II. El Papa polaco afirmó con fuerza que el sexo es constitutivo de la persona y no solo un atributo. Esto significa que el sexo no se coloca o circunscribe a la dimensión biológica, sino que permea el cuerpo, la psique y el alma espiritual. La diferencia sexual no está principalmente en el cuerpo, más bien está ahí donde se manifiesta con más claridad. El sexo se coloca, en cambio, en la raíz más profunda del ser de la persona. Y desde ahí invade verticalmente todas sus dimensiones. Y agrega el Papa: la persona solo existe como varón o como mujer. Juan Pablo utiliza el término unidualidad para expresar esto. Varón y mujer son dos formas complementarias de tener imagen y semejanza de Dios. Esta es una postura, un aporte de este Papa, que ciertamente se retira mucho de que hemos venido diciendo. Precisamente porque él toda su postura la enmarca más dentro de una visión antropológica y también trascendental del ser humano. Por ahora, estas notas del sexo. Veamos ahora la cuestión del género. El género es una construcción social e histórica que, basada en algunos aspectos del sexo, clasifica a los seres humanos en dos grupos:
femeninos y masculinos. Además de ser una representación social de la persona, este concepto incluye identidades, actitudes, valores, papeles conductuales y modos, generalmente típicos y estereotipados de relaciones sociales intergenéricas y extragenéricas. Es decir, dentro del grupo de clasificación, ellas, ellos, ellos. Y con el otro grupo, ellos, ellas. Este concepto tiene varios significados y uno de ellos es el gramatical, es decir, masculino o femenino. Sin embargo, la acepción que puede interesar más es aquella que señala la construcción social y asocia ciertos comportamientos, anatomías, actitudes, estilos, formas de la vida a hombres y mujeres, con importantes cambios de la historia, pero también según los contextos geopolíticos, delimitando lo que entendemos como masculino o femenino. Hay muchas maneras varios autores coinciden con esto. Pero ciertamente coinciden en que la construcción, en que el género masculino y femenino son construcciones sociales y culturales. Debemos también decir que por extensión, el término género también sirve para denominar cosas, usos, costumbres y estilos de vida como femeninos o masculinos. Al hablar de género, conviene definir el concepto de rol o papel de género. Este es el conjunto de manifestaciones relacionados con la vestimenta, los manierismos y el comportamiento, con independencia de que en una sociedad determinada se considere o no propio del género masculino o femenino. Es decir, que estos conceptos, estos elementos, siempre van a estar ahí condicionados por lo que la cultura o la sociedad digan de ellos. Hasta aquí es importante señalar que en la forma más común tradicional y sin permiso de ser cuestionada, quiero subrayar esta expresión, y sin permiso
de ser cuestionada, los géneros masculino o femenino han estado instalados en los términos hombre, hombre y mujer, frente al sexo que se les ha asignado desde el nacimiento. Por tanto, de allí se concluye lo siguiente. Ser hombre es ser masculino. Ser mujer es ser femenina. Bueno, todo eso tiene que ver pues, con esta mirada, la más común, la más tradicional, y por muchos años de la historia, no debatida, no cuestionada, aunque hay ciertos indicios y también estadísticas y escritos que demuestran que en algunas sociedades, pues sí, ha sido, han sido puntos de controversia. Me parece que aquí también tendríamos que mirar que entran a jugar un papel importante las culturas y las sociedades más desarrolladas. Muy bien, también hablando del género, pues entonces lo femenino tiene algunos atributos. Así que podemos hablar de atributos femeninos. Por ejemplo, atributos femeninos, que es una persona que es amorosa, maternal, tierna, bella, dócil, débil, sentimental, abnegada, emocional, dependiente, hasta también influenciable, y pues un etcétera, etcétera, etcétera largo y continuo. En cambio, los atributos masculinos están dentro de estos que voy a nombrar, pero solo por decir una muestra. Los atributos masculinos tienen que ver con ser fuerte, inteligente, racional, agresivo, calculador, etcétera. Ustedes le pueden colocar más ahí, pues, tanto en el campo femenino como en el masculino. Ahí nada más coloqué unos ejemplos. Y ahora vamos a pasar a hablar de los roles. Entonces, los roles son tareas o actividades
que se espera que desempeñe una persona según el sexo al que pertenece. De nuevo aquí insisto que seguimos esta línea que vengo manejando. Los roles de género en nuestra sociedad hacen referencia al conjunto de ideas, comportamientos o formas de expresión asociados al género. Estos patrones comportamentales se han construido en base a lo que se espera de nosotros en función de nuestro género. Mayoritariamente, el género y los roles que surgen de forma asociada a él se han clasificado normativamente de una forma binaria, es decir, hombre y mujer, hombre y mujer. Los roles que desempeñamos, cada uno de nosotros, no solo nos asocia al género, sino también al sexo. Es decir, tienen que ir en la misma línea sexo, el género y el rol. Si naciste mujer, el sexo que recibiste desde el nacimiento, entonces eres femenina y ese es tu género. Por tanto, tienes que llevar a cabo los roles, es decir, las actividades, las tareas que hace una persona con este sexo y con este género. Si naciste hombre, es decir, ese es el sexo que te dieron de nacimiento. Entonces eres masculino. Ese es tu género. Por tanto, tienes que llevar a cabo los roles, es decir, las actividades y tareas que pertenecen a esta línea. Y si actúas, si decides sobre otra cosa, si te autodenominas con otro rol, con otro género, con otro sexo, pues vas a ser mal vista o mal visto por algún sector, algunas personas, algunas culturas, algunas sociedades. Me gustaría agregar aquí algunos estereotipos que ciertamente han causado controversia de los roles de género, porque desde aquí está todo enmarcado en un plan que ha sido patriarcal y machista desde el comienzo de nuestros días.
Por ello, los roles y características asociadas a lo masculino siempre tendrá un valor superior a lo asociado a lo femenino. Bueno, confiemos que eso, bueno, ya ha cambiado, y confiemos que siga cambiando. Mientras que las características se presentan como más débiles y emocionales. Las masculinas son concebidas como más fuertes y valiosas, no tan difíciles de romper. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado decir que, pues, que las mujeres son el sexo débil y que los hombres son el sexo fuerte. Pues todo esto tiene que ver, esta expresión tiene que ver en cómo se define, cómo nos miramos nosotros mismos desde ese sexo que ha sido asignado desde el nacimiento. Por supuesto que hay un prejuicio grande ahí sobre esta mirada. También podemos decir que según el género de la persona, hacemos referencia a los roles desde algunas vertientes, algunas dimensiones del ser humano. Por ejemplo, las características personales, los comportamientos domésticos, profesiones y mundo laboral, aspectos físicos. Desde todas estas dimensiones calificamos al hombre y a la mujer de modos diferentes. Algunos ejemplos de esto los tenemos también en muchas líneas, pero puedo considerar ahora 3 al menos. Hablando, por ejemplo, de los cuidados. ¿Quién es más cuidador? ¿El hombre o la mujer? Desde las expresiones emocionales, desde la expresión de las emociones, o sea, ¿quién es el que a lo largo de la historia, el desarrollo de la humanidad, tiene más facilidad para sentimientos y emociones? Y no solamente de si tiene más facilidad o no, también cómo es visto o cómo es vista desde esa manera de conducirse en la vida y de expresarse. Y otra línea también que está marcada ahí, tiene que ver con la dominancia versus la reconciliación. Es decir, ¿quién domina más? ¿Quién domina más? ¿Quién se mueve más por el lado de dominar, de tener poder, de tener control, de no ceder, de decir aquí, quien tiene la palabra soy yo? Y bueno, pues ahí al que es la búsqueda del resultado,
que encuentre un ganador y que esté por encima del otro. Todo es la característica de la dominancia, pues está ahí entre el hombre y la mujer, y claro, por lo que conocemos, pues es el hombre que se mueve más en ese campo, mientras que la mujer, según estas estadísticas, según estas investigaciones, pues se mueve más en el campo de la reconciliación. Parece que cede más y bueno, al menos tiene como este sentido genuino de que se reconcilien, de llamar a un término medio, de encontrar puntos más en común, más igualdad. Ahí podemos imaginarnos a una mamá ahí siendo la conciliadora entre los hijos o entre la familia. Bueno, así en este modo, esto que les he compartido, así de modo general, son los elementos que describen la realidad del sexo, el género y los roles. Pero ciertamente hay mucho más que decir y, y hay nuevas y actuales reflexiones acerca de este tema. No es tan facilito, no es tan fácil, no es tan sencillo, es algo más complejo, porque entonces, bueno, si Dios quiere, en la segunda parte vamos a ver que no siempre hay concordancia entre sexo, género y roles. Incluso va a ser importante, y hay puntos de vista también que el mismo cuerpo, el mismo cuerpo es un espacio donde hay un debate también, ahí como desde el mismo cuerpo, cómo se expresa el sexo, el género, sobre todo eso, y los roles, pero sobre todo sexo y género. Hablando de la mujer, por ejemplo, no es lo mismo que le corten un dedo a que le extirpen un seno. Ahí vamos a encontrar ciertas cuestiones con un análisis más profundo. Hablando del cuerpo del hombre, pues igual, no es lo mismo que le corten el dedo de un pie a que le amputen o le corten su pene. No es lo mismo que una mujer tenga los pechos completos a que no los tenga. Entonces, sí, hay autores que trabajan en conceptos de estos conceptos de sexo y género con una mirada corporal y abren al debate para encontrar más voces que se expresen acerca de estos conceptos. En la siguiente sección, si Dios quiere, que será el 5 de agosto, pues será ya a pasar en ese campo de una reflexión y demostrar otros puntos de vista. Ya hay un aporte ahí también más puntual con esto del cuerpo. Y también pues compartiré una bibliografía breve
eh, que he utilizado también para documentar este tema que les he compartido. Hasta aquí llego yo y entonces pues damos el espacio al padre Arturo. Pues vamos a abrir el momento para sus comentarios, sus preguntas. Este tema es controversial y este es un buen espacio para que tengamos unas precisiones, aclaraciones. Entonces, quien tenga una pregunta o un comentario, solamente abra su micrófono y adelante. El padre Jenner los escucha. Hola, buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Vamos a subirle un poco acá. Sí, Bueno, agradecer, como siempre, estos espacios, agradecer a las personas que comparten el conocimiento, a Padre Géner, al Padre Arturo, a los que estamos en esta reunión. Yo me quedo con muchas dudas en espera, con ansia de la segunda parte. Eh, y yo hice algunas anotaciones, no sé si estoy en lo correcto. Quisiera eh, mencionarlas y si estoy mal, que se me corrigieran, por favor. El sexo lo anoté como la condición fisiológica masculina o femenina, tanto de los seres vivos, tanto de los animales como de las plantas. Yo me imaginé en esa parte. El género es el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. El rol de género es el conjunto de comportamientos, como mencionaba el padre Jenner, culturalmente aceptados específicos. Y por ahí leí, no sé si fue de Sartre o fue de su mujer, que decía que el ser mujer, como una Eh, permítame, lo anoté. Ser mujer la mujer es como un hombre fallido. En este sistema patriarcal y machista hay un tipo humano absoluto, que es el masculino. El hombre es el sujeto, lo absoluto. Ella es lo otro, como menciona el padre Jenner. Empezamos en unas cuestiones muy eh, ¿cómo llamarlo? Muy dúctiles, muy debatibles. La línea es muy finita en este tipo de definiciones. Si lo pasamos a los hechos, comparto, soy maestro de secundaria. Me ha tocado tener alumnos, hombres masculinos que ingresan, de 12 años, que ingresan a secundaria con sexo, género masculino, se llamaba Natanael, y egresó de la secundaria con sexo femenino, mujer, y se llama ahora Nathan, nada más. Con todo el proceso psicológico, a él, a ella, con toda su familia, y con los cambios en sus órganos físicos. Y a mí me sigue costando muchísimo este cambio de género, este cambio de rol, porque yo se lo externé.
no sé cómo tratarte. Es un choque para mí y no sé cómo manejarlo. No sé si estoy bien en mis apreciaciones. En caso contrario, me gustaría que me señalaran mis errores. Muchísimas gracias. Ay, no tiene ninguna opinión sobre lo que vino Anselmo acaba de decir. Perdón, no le escuché bien. De ahí del grupo, del panel, de las personas que van estudiando, acerca de lo que te escucharon aquí. Yo lo que estoy entendiendo, lo que alcancé es que, bueno, o lo que se dijo aquí, en esta visión, digámoslo así, más común, es que el sexo es constitutivo de lo genético, de lo biológico. Hasta ahora, visto aquí, como lo hemos planteado, cómo surge el género, el género para esa persona que nació siendo niño o que nació siendo niña. Pues surge desde lo que la sociedad y las culturas le han puesto a ese sexo. Por tanto, naciste mujer, tu género es ser femenino y tu rol es también. Pero bueno, me adelanto también y quizá tenga que ver el comentario último que hiciste. Es que bueno, hoy día tenemos que pensar y saber que desde la genética y desde la parte biológica se hace tenemos una base, pero no es algo que determine el sexo de la persona. Para comenzar, tanto el niño como la niña han sido engendrados por un hombre y una mujer con cromosomas diferentes. Es decir, desde ya podemos anticipar que, que sí, lo biológico y lo genético pues tienen una base muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero en realidad también tenemos que reconocer que el sexo también es una construcción constante. El niño nace siendo niño, pero tiene que aprender a ser niño. Tiene que aprender a ser, digamos así, varón, hombre. Entonces, eso no se da por sentado. Y vamos a ver también que de lo biológico, pues todos los seres poseemos una transexualidad, porque no somos seres puros. O sea, desde nuestra reproducción, desde nuestra concepción, ya traemos mezcla de ambos
ambos sexos. Que unas tienen más fuerza que otras es otra cosa. Lo otro que plantea, claro que sí, en las escuelas tendrían que haber espacios donde se instruyan, donde se crea conciencia, donde se les instruya de cómo manejar con estos casos como el que tú presentas en tu escuela. Pero me parece también muy, bueno, muy dado y muy honesto de parte tuya que digas, pues no sé, no me acostumbro, todavía no sé cómo. ¿Alguien más? Sí, Pues gracias. Marco. Perdón, Lino, ¿quieres agregar algo? No, muchas gracias. Gracias a ambos. Bien, vamos a darle la palabra a Marco Antonio, que tiene su mano levantada. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo un comentario y una pregunta. Este, Desde la visión de la Iglesia Católica, el ser humano siempre ha sido, que bueno, siempre ha sido como que creado hombre y mujer, ¿no? Con dignidad y, y sin embargo también es importante reflexionar como algunos roles de género impuestos socialmente no siempre reflejan el verdadero valor de la persona, ni el llamado cristiano o el amor, la justicia o el respeto mutuo, ¿no? La iglesia también pues nos invita a vivir la identidad como un don de Dios, sin olvidar la caridad hacia quienes piensan o a quienes viven de forma distinta. Y, y, pues el ser humano ha sido, pues, como ya le dije al principio, pues creado como hombre y mujer, ¿no? Con igualdad, con igual dignidad, ¿no? Como se enseña pues, en Génesis, ¿no? Que Dios creó el ser humano a su imagen, varón y mujer los creó. Y pues esta diferencia en esta vista, como parte del plan de Dios, es una expresión que sin embargo la iglesia también reconoce que no todo lo que la sociedad impone como un rol de género responde el Evangelio. El catecismo nos recuerda que cada uno de los dos géneros es con igual dignidad, aunque de manera diferente. Eh, por eso digo que debemos como que respetar de cada persona vivir el amor cristiano con verdad y caridad, y especialmente hacia quienes tienen experiencias distintas. Y mi pregunta aquí sería, ¿cómo podemos como católicos acompañar con amor y con comprensión a quienes tienen una vivencia distinta del género, sin dejar a sus fieles a nuestra fe? Ya. Bueno, yo la primera parte de tu comentario es que sí, definitivamente yo creo que independientemente hacia donde nos movamos, eh, el hombre, y la mujer, hablando del sexo, lo masculino y lo femenino, hablando del género, incluso llegando a abarcar los roles. Todo eso visto desde una dimensión cristiana, todo eso está llamado a vivirse en una complementariedad, que es la parte que señalaba el Papa Juan Pablo II. Y la otra parte, yo creo que la otra parte es que yo creo que la iglesia misma tiene que crear espacios donde se haga conciencia de esta realidad,
Y me parece que el trabajo más fuerte que hay que hacer es llegar a eliminar los prejuicios, llegar a eliminar los... Me, me ayuda mucho, bueno, me llama la atención que tú digas, pues, por situaciones distintas, o con, podríamos decir así, con elecciones distintas, desde el sexo, desde el género. Bueno, por ahí también hay un camino que tenemos que recorrer y tenemos que educarnos, incluso para usar este lenguaje, para no atropellar con, con términos como anormales, con términos como desviaciones, con términos como aberraciones y todo eso. O sea, eh, creo que la idea de colocar aquí esto, una mirada humana, es que a esta persona que tiene esta situación distinta, que ha hecho una elección diferente, que ha hecho una elección alterna a lo que se ha movido como regulares o como lo más común, pues es una persona humana, es una persona con dignidad. Me parece que ahí es donde la mirada cristiana y la mirada de todo cristiano tiene que ser una mirada de comprensión. Si no alcanzamos a llegar a hacer una mirada de aceptación, al menos sí una mirada de respeto y una actitud de respeto. Porque no todos viven esto no todos viven su situación distinta con alegría y se pavonean de ser eso. No, no, no. Muchos y muchas lo viven en sufrimiento porque son conscientes de el rechazo que eso provoca de otras personas. Pero la iglesia está llamada a respetar, acompañar, acoger, sabiendo que ahí es una persona que tiene dignidad, que es humana, que es hija o que es hijo de Dios. Gracias. Elizabeth González, ¿tú quieres compartir o preguntar algo? Sí, padre, lo que pasa es que yo creo que sería muy importante que también, complementando lo que dijo el maestro Lino y lo que dijo Marco Antonio, primero lo que dijo el maestro Lino es algo muy complejo cuando tenemos alguna persona que se acerca a nosotros, que tiene este tipo de situaciones en el cual no se identifica de una u otra manera, porque es un amplio espectro. Y digo espectro porque no es solamente si es mujer, si es hombre, si se reconoce como no binario, queer, que son muchos términos en los cuales puede entrar la persona. Y esa es la primera parte, como identificar que es una persona. Digo, yo trabajo con personas con discapacidad. Entonces, lo primero es reconocer a la persona como eso, como una persona. Y lo importante es dirigirse a la persona en decirle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que yo te trate a ti? Y justamente apenas en el diplomado en el que estamos nos hablaron de esa parte y nos decían, lo primero que puedes hacer con estas personas es también decirles, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que yo te trate? Si eres tú Juan, en tu INE dice Juan, pero dime cómo quieres que te llame. Entonces ya la persona puede entrar en un poco de más confianza, puede dársele un poquito del apoyo psicológico, lo que ella necesite o lo que la persona necesite. Y yo creo que complementando también lo que dice Marco, es bien importante que a veces
tengamos el conocimiento de teología del cuerpo, porque también los roles que a veces se cree que es normal, pero no lo que está normalizado significa que esté bien, sino que también hay rol, lo que puede ser un rol aparentemente normal, todos podemos ejercerlo como una paternidad adecuada. Una mujer no necesariamente tiene que soportar cosas, o sea, debemos de aprender cómo podemos ser personas con una dignidad adecuada y que podamos llevar a cabo unos roles que nos permitan desarrollarnos plenamente. Eso es lo que quería como identificar en esta parte, de que no todo debe de ser como lo que está normalizado ahora. Y a veces se distorsiona un poquito la misión que tenemos en esta parte. A veces hay movimientos en los cuales se debiera de buscar equidad más que igualdad, porque la equidad se trata de que se trate a las personas de acuerdo a sus condiciones, no necesariamente lo que puede ser igual para todos no significa que sea de acuerdo a sus necesidades, pero a lo mejor estoy equivocada o errada en alguna parte. Gracias, Elizabeth. Tu comentario, y encuentro todo tu comentario muy acertado y también en una línea de positiva, la manera en cómo podemos tener este aprecio por la persona, cómo acercarnos para que sea ella que nos diga cómo podemos estar más presente con ellos. Sí, pero es una tarea también difícil y compleja porque no siempre es fácil entrar a movernos dentro del mundo de ellos o de ella. Sí, yo insisto, sí nosotros no dejamos nuestros prejuicios a un lado. Aparece mucho este concepto de normal o anormal. Anormal, entonces, normal o anormal. Y creo que cuando ya entramos a comprender el mundo, la vida, la situación de la otra persona, pues podíamos, o al menos me gusta a mí, cambiar el término normal por natural, lo que le es natural a esa persona, incluso no natural desde su nacimiento, sino natural desde la forma en que ella ahora se vive para sí misma y también para los demás. Lo que le es natural a ella. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta, una aclaración? Yo, Maribel, a mí se me ha hecho muy sencillo cómo incluir o cómo acercarme a las personas, pero ha sido por mi experiencia de vida. En mi infancia, uno de mis amigos, de mis mejores amigos, era muy afeminado y muchos lo excluían, se reían de él por su forma de ser, pero tuvimos un contacto muy cercano y llegando a la adolescencia sufrió mucho. Es un sufrimiento tan grande para poder hablarlo, expresarlo, aceptarse, conocerse, amarse a él mismo, que fue víctima de abusos de diferentes maneras de la comunidad en su trabajo, que tuvo que
moverse a otro país, venirse para acá. Después, en mi para ese entonces estábamos en el grupo de jóvenes, cuando éramos adolescentes, y rezábamos novenas y novenas y novenas para poder cambiar. Él decía que por qué Dios no lo cambia. Y viví esa etapa muy difícil con él. Después nos pasaron los años, nos reencontramos aquí en este país y se conoció, se aceptó, se amó y él dice, me siento diferente, soy diferente, pero tuvo que pasar un propio proceso de conocerse, aceptarse desde, desde el amor de Dios, creado por amor, con dignidad. Y en la edad mía de adulta con mis hijos, también tuve cuidado de un niño que desde desde muy pequeñito, le gustaban más los juegos femeninos. Y esto sucedió como hasta los 6 7 años. Después, hoy me los vuelvo a reencontrar. Nos perdimos de vista, nos volvemos a reencontrar. Ahora es un adolescente, 19 20 años más o menos, donde también, hasta por el maltrato de la sociedad, de la comunidad, llegan a pensar, a experimentar el abandono, el rechazo, que llegan a pensamientos suicidas y muchos lo hacen. Como promotora contra víctimas de crimen, ah, pues yo me he encontrado con esta en los refugios, en las clases, que también cuando viven en parejas homosexuales, viven muy duro también. Pero es un proceso que ellos tienen que vivir, que ellos tienen que encontrarse. Y es tan difícil como encontrarse ellos mismos, aceptarse, amarse, si muchas veces desde la familia es difícil de aceptarlos. A mí se me hace muy fácil por lo que yo he aprendido, por lo que he convivido, porque se me hace muy fácil, como dice Elizabeth, integrarlos, preguntarles. Si yo los veo vestido si es un hombre, pero yo lo veo vestido de mujer, pues yo me refiero a ella, como ella. Pero sí me gusta y me siento muy cómoda en preguntarle, ¿cómo te gusta que te llame? ¿Cómo te gusta que te trate? Desde, desde la dignidad de la persona, desde el amor, muchas veces somos nosotros los prejuicios, los que hacemos daño, causamos mucho daño. Y es abrir nuestra mente, nuestra aceptación y el cambio en nosotros mismos. Como dicen, no todo es, no todos somos iguales, cada uno somos diferentes. Y es aceptar, cambiar, regresarles, ayudarles, acompañarles, escucharles, tanto al individuo como a las familias, como a los padres, a los hermanos, a reencontrarse, a aceptarse, a amarse. Y eso es un rol muy difícil, pero no imposible. Es un rol que yo como mujer, como mamá, como misionera, como promotora contra víctimas de crimen, también me toca muy de cerca vivirlo. Por eso estoy esperando la continuación de este tema y aprender lo más que yo pueda para poderlo integrar a mi comunidad. Gracias, de verdad, gracias por estos temas. Gracias. Bien, pues gracias por tu comentario, por tu compartir.
también de alguna manera pues logró ver un testimonio de una persona que ha estado ahí muy cercana a estas situaciones. Y por supuesto que sí, no es nada fácil, no es nada fácil para ellos mismos o ellas mismas, para una persona, hablemoslo así, para una persona asumirlo. Porque tienen que enfrentarse hasta su misma confusión. Tienen que enfrentarse hasta su misma confusión, porque alrededor ven otra cosa. Alrededor ven la normativa, alrededor ven lo que siempre se hace. Entonces, cuando se expresa, cuando aparecen expresiones diferentes, distintas, pues entonces lo primero que se nota es que aquí hay alguien anormal. Y muchas personas pues se llegan a decir yo ya sé que el anormal soy yo. Entonces, es un trabajo que toma años, no se hace solo, la persona que buscar ayuda. Y bueno, yo creo que tenemos que caminar hacia allá también, todos nosotros, ser empáticos, cercanos y aceptantes. Yo creo que eso es lo más necesario y también bonito de una expresión realmente humana. Bien, ¿hay algún comentario o pregunta final que alguien quiera expresar? Sí, padre, si me permite, quería hacer una pregunta porque no me quedó claro realmente, padre Jenner. Si nosotros sabemos que, digamos, en la gestación, pues hombre o mujer con espermatozoide, con los cromosomas X, Y, ¿verdad? Pues nacerá un varón, por si son dos X, pues nacerá una mujer, pues con las características de género. ¿Cómo es que después se produce este cambio, ¿no? ¿Cómo después se produce esa, digamos, bueno, la homosexualidad, en una palabra? Porque lo hemos visto, como ya se ha mencionado, que ya desde niños muy pequeños, no es cuestión solamente del medio ambiente, mamá y papá que lo pueden acostumbrar realmente, porque lo hemos visto ya desde niños. Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia con uno de mis hijos en la escuela primaria, ya desde el jardín de infantes, 5 años, que el niño ya venía, mejor dicho, de preescolar, perdón, ya venía con esa, bueno, tipo de maneras, ¿no? Femeninas. Entonces, ¿cómo se genera esto, no? Bueno, ya pues entramos aquí a campos movedizos. Lo que se tiene que decir, lo que quiero decir es que desde donde se genera desde la misma concepción genética y biológica. Y entonces hay una cuestión del sexo, del ser mujer o hombre. Pero no es una realidad pura, incluso desde la misma genética o biología, desde toda la cuestión genotípica.
decía yo que somos una mezcla, y por eso lo que nos cobija, lo que nos totaliza en este campo, pues podría decir que es la transexualidad. O sea, traemos genotipos tanto del ser hombre y ser mujer. Entonces, ¿de dónde surge lo demás o cómo aparece? Entonces, bueno, aparece de esa misma condición genética que no conserva una línea pura. Y según estadísticas, especialmente las de un doctor que habla sobre la transexualidad, el 5 de agosto les daré les compartiré esta bibliografía. Pues es a raíz de alrededor de los 2 años y medio más o menos, que el niño o la niña comienzan a identificarse y a sentir de modo más natural ciertas formas de estar y de ser. Es decir, desde esa edad se comienza a decidir o a ir eligiendo desde lo que se siente natural la situación del género. Ahora, pues sí, está el caso de la homosexualidad, pero también no necesariamente cuando una persona elige de una manera subjetiva y psicológica el género, no siempre que no coincide con su sexo, no siempre es una inclinación hacia la homosexualidad. Es más bien la manera en cómo expresa su género. Le doy un ejemplo de esto. Por ejemplo, hay hombres, o sea, su sexo es ser hombre, incluso son casados, tienen hijos, realmente se siguen moviendo desde el sexo de ser hombre, ser varón, pero su género no está muy ajustado a esa manera de ser hombre. Hay hombres afeminados que no necesariamente tiene que ver con que sean homosexuales, no. Igual en el caso de las mujeres. Bueno, es bastante movedizo este campo, pero quiero como puntualizar estas dos cosas. Que ¿de dónde deviene todo esto? Pues primero que no hay una sola línea genética, no somos seres puros, o sea, vuelvo a insistir, hemos sido creados por un hombre y una mujer, así que tenemos de los dos. Y entonces tiene que ver también con una conciencia incluso no muy madura, pues nada madura, que a los 2 años y medio un niño o una niña se identifique con cierto género, incluso también con ciertos roles. Entonces, desde allá tenemos que ver. También no están todas las causas definidas. Sigue estando la puerta abierta ahí. Sigue estando ahí la puerta muy abierta. Y lo otro es que
La no concordancia, algo que puntualizo es que la no concordancia entre género y sexo no siempre tiene que ver con la homosexualidad, porque hay tanto hombres y mujeres que en su sexualidad se siguen conduciendo desde ese ser hombre o ser mujer, pero que en su género, desde el punto de vista de nosotros o de otras personas, al parecer, desde la manera en que nosotros lo vemos, no concuerda con eso. Muchas gracias, padre. Erika, ¿tenías un comentario? Hola, buenas noches. Sí, pues aquí compartiendo, más que nada escuchando, porque tengo amistades que son gays, se les nombra, o cómo se les puede decir. Ahí como, también estoy en esa confusión, qué nombre darles. Y digo, no son malas personas, son personas que tratan de, pues no de ocultarse, pero se aceptan y es bonito porque también comparten cosas lindas. Sin embargo, yo siento que las marchas o lo que luego llega a ver, a mí me incomoda. No porque sienta feo contra ellos, porque finalmente son seres humanos también, pero el que fomenten esa clase de actitudes es lo que a mí me molesta. También llegué a conocer a una señora que, bueno, su niño iba a ballet y digo, ¿por qué le fomentaba eso? Cuando exactamente son personas que sufren mucho, porque no son aceptadas comúnmente, porque queriendo que no prejuzgamos, me hacen ver pues esa caridad que debe uno de tener para verlos, para hablar. Y finalmente son seres humanos que aman, que sienten, pero así también como lo dice el padre Henner, una cosa es el sexo, otra cosa el género, pero a mí esa parte no sé cómo sacarla adelante en mí, ¿sí? Para no caer en ese juzgamiento cuando veo marchas, cuando veo personas aquí en la comunidad también, que lejos de darse a respetar, se hacen víctimas y provocan pues esa humillación, esa burla. No sé si me de explicar, gracias. Ya. Pues bueno, es parte del plato común en esta dinámica. Voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero pues cuando a alguien, cuando a uno de nosotros nos molesta que personas con esta situación diferente, con esta elección diferente, promuevan, den a conocer, digan o se expresen libremente. Pues si eso choca es porque todavía tenemos unos prejuicios muy arraigados, porque toda la vida quizás nos hemos movido desde la situación que lo que tengo que promover es esto que yo he vivido, o sea, lo que estamos acostumbrados a hacer y lo que se mide desde lo normal, o sea,
ejemplo, promover que el muchacho tiene que ser fuerte, que el muchacho juegue fútbol. O sea, nadie ve mal eso, a nadie le molesta, pero porque me parece que estamos en el marco de una normativa que ha sido colocada ahí y que es lo que conocemos, porque nos movemos en el campo natural de lo que hemos aprendido y no cuestionamos. Pero sí, entonces cuando aparece la situación de que un muchacho varón quiera bailar ballet, quiera ser danzante y todo eso, pues entonces ahí es donde chocamos nosotros, porque creemos que no, o para nosotros ese no es el campo natural de movernos. Pero lo que tendríamos es que entender y aceptar, o al menos si no lo entendemos y aceptarlo, que ese es el campo natural en el que ellos se mueven. Si se fijan, no estoy diciendo ese es el campo normal. No, porque entramos de nuevo en la normativa, pero es el campo natural en el que ellos se mueven. Entonces, que no lo ven mal promocionarlo, no lo ven mal difundirlo, promoverlo, o sea, como nosotros promovemos, como otras personas promueven la masculinidad en el hombre, la feminidad en la mujer, el rol que coincida con eso, o sea, me parece que estamos ahí frente a un campo, pero por eso necesitamos bajar la barrera de los prejuicios. De algún modo creo yo que cuando esta situación cuando decimos no estoy de acuerdo, o sea, al menos acepto que sean así, pero con lo que no estoy de acuerdo es que lo promuevan, que lo expresen, que lo digan, o quizás que sean orgullosos de eso mismo. Ahí es donde creo yo que entonces no estamos aceptando la realidad tal como es. Y por ejemplo, con lo que nos dice la Biblia, lo tengo mal interpretado. ¿Ahí qué pasa? Bueno, ahí yo creo que esto, mirar esa realidad desde el concepto de la Biblia, pues nos llevaría horas y horas y horas también. Me parece que al menos esta visión que hemos compartido del Papa Juan Pablo II nos lleva hacia a una visión trascendental, más antropológica, más complementaria, incluso de alguna manera se salta al mismo cuerpo en alguna situación, y más bien ve la realidad del sexo como algo que nos traspasa en todas nuestras dimensiones humanas, lo humano, lo espiritual, lo divino. Hablando bíblicamente de este concepto, pues entonces tendríamos que hacer un análisis, pero no un análisis fundamental de esta realidad, sino más bien de un análisis contextual, muy contextual, porque la Biblia también es una historia, tiene sus contextos culturales, tiene sus contextos familiares, sociales, religiosos, de la norma y de todo eso. Habría que ver la realidad dentro de un texto, pretexto y contexto.
Bien, pues si no hay comentarios adicionales, vamos a ir cerrando nuestra videoconferencia de hoy, agradeciéndole al padre Jenner, que generosamente ha hecho el esfuerzo de estar en el teléfono para que lo podamos escuchar y pues abordando estos temas con prudencia, con humanidad, y desde el Evangelio. Y pues, entonces, muchas gracias, Jenner, por tu tiempo, por este esfuerzo y Bueno, pues esperamos la las, continuación. las condiciones de la próxima, el 5 de agosto, es el mejor. Yo voy a buscar cómo mejorar aquí. Muy bien, de cualquier manera, gracias por tu esfuerzo. Muy bien, vale. Y pues pensando, ¿verdad?, en todo lo que se ha dicho hoy, me hacías pensar en el mensaje antropológico del Evangelio, no en el mensaje religioso, porque también teólogos estudiosos de la cristología nos dicen que el mensaje del Evangelio es antropológico, no es religioso. Y yo creo que el Papa Francisco, que en paz descanse, dio testimonio de esa realidad desde su predicación, desde su trato a personas de diverso género, de diversa orientación, porque el Evangelio no se escribió para hombres y mujeres en cuanto a sexo o género, se escribió para personas, se escribió para seres humanos. Y lo que le aplica al hetero, le aplica al homo, al binario, al no binario y al LGTBQ+, ¿no? Entonces, eso nos debe también de abrir la conciencia a lo que mencionaron el padre Jenner y algunos de ustedes. El respeto, la apertura y lo que mencionó Elizabeth, cómo acompañar estos procesos, porque son procesos. Y por eso estamos aquí, para aprender, para tener mejores herramientas.